El amor no correspondido, los celos y la ira pueden ser una terrible combinación en una mente trastornada. Hoy vamos a conocer todos los detalles del caso que involucra a Erika Freeman, a Pedro Bravo y a Christian Aguilar. Sin más nada que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. Erika Freeman comenzó a salir con su amigo Pedro Bravo mientras ambos estaban estudiando la secundaria en Miami. Pero a finales del último año, Erika trató de romper con Pedro. Esto se debía a que ambos terminarían la secundaria y tomarían caminos diferentes en universidades distintas. Sin embargo, este se mostró muy afectado, haciéndole saber que no podría vivir sin ella. A pesar de que Erika no estaba muy convencida, decidió seguir con él un tiempo más. Pero una vez que llegó el momento en que Erika partiría a su universidad en Gainesville, la relación terminó por completo. Christian Aguilar era el mejor amigo de Pedro Bravo y también conocía a Erika. Estos tres chicos compartieron mucho en la secundaria, eran muy buenos amigos. Pero una vez que cada uno partió a la universidad y tomaron caminos diferentes, resulta que Christian Aguilar decidió ir a vivir a Gainesville, justamente donde estaba Erika. Y allí se reencontraron, se sintieron muy identificados porque venían de la misma escuela, habían compartido otros años juntos, eran buenos amigos, así que estando juntos en aquella universidad decidieron empezar a salir. A pesar de estar lejos de casa y a más de 500 kilómetros de su ciudad natal, decidieron mantener su relación bajo perfil y no hacerla pública en redes sociales. Esto se debía a que ambos sabían que a pesar de que habían pasado varios meses, Pedro Bravo había quedado bastante devastado por la ruptura con su exnovia y obviamente enterarse de que ahora salía con su amigo podría empeorar las cosas. Sin embargo, 2 semanas después de que ambos comenzaran clases, Pedro tuvo la idea de estudiar en el Santa Fe Community College en la sede de Gainesville. Así que a los meses, cuando finalmente Pedro se mudó, Erika y Christian decidieron que era mejor continuar con su relación en secreto. A pesar de que Erika ya no tenía nada que ver con Pedro, ella siempre se mostraba bastante preocupada por él. Sabía que después de su rompimiento él había quedado muy afectado, se mostraba muy deprimido y de hecho en una oportunidad cuando ellos rompieron, Pedro le dijo que quería quitarse la vida. Así que ella siempre estaba muy preocupada por él y siempre lo estaba monitoreando en todo momento. En una de esas tantas conversaciones y reuniones que tenía Pedro con Erika, él constantemente le preguntaba si ella estaba saliendo con otra persona, a lo que definitivamente ella le decía que no, pero simplemente lo hacía para protegerlo, para cuidarlo y para que él no se sintiera afectado de que ella estaba saliendo con su mejor amigo. Sin embargo, habiendo crecido y estudiando juntos, los 3 chicos tenían amigos en común, quienes probablemente comentaron la relación que había ahora entre Christian y Erika. Sin embargo, Pedro jamás hizo mención alguna de que él ya sabía eso. Fue así como el 20 de septiembre de 2012, Pedro contactó a Christian para que lo acompañara a la tienda Best Buy a comprar un CD de Kanye West. Christian se sintió extrañado e incluso le comentó a Erika que no deseaba ir, pero al final decidió acceder para no levantar sospechas y no rechazar una invitación de su antiguo amigo. Luego de que las cámaras captaran a la pareja de amigos en los pasillos de Best Buy, Christian no regresó a su dormitorio. Las listas de asistencia de las clases del día siguiente mostraron su ausencia. Cuando Erika se dio cuenta de que Christian no aparecía, decidió contactar a Pedro para ver si tenía algún tipo de información, pero su teléfono estaba desconectado, así que no pudo localizarlo. Más tarde, Erika decidió llamar a la familia de Christian, pero ninguno de ellos tenía información. Unos 3 días más tarde, es cuando Erika logra contactarse finalmente con Pedro y este le indica que no sabe nada de Christian y que de hecho lo había dejado en su casa el día en que ellos habían acordado verse y salir. Pero empezaron a discutir cuando él se enteró de que Erika estaba saliendo con Christian, así que rompieron prácticamente su amistad y lo dejó en su casa. A partir de ese entonces, el padre de Christian contactó a la policía y fue acompañado de Erika. Inmediatamente la policía citó a Pedro, puesto que había sido la última persona
que había visto a Christian antes de su desaparición. En sus declaraciones a la policía, Pedro les dijo que aquella noche no tenía ningún plan. Solamente estuvieron conduciendo mientras hablaban de las ganas que tenía Pedro de quitarse la vida, puesto que se sentía muy abrumado por todo: mudarse de casa, ir a la universidad, pagar el costo de sus propias clases, pagar su comida y que su auto se había dañado. Luego su moto también le había pasado lo mismo y ahora su amigo estaba desaparecido. En esta primera declaración que tuvo Pedro con la policía, también le contó de que había estado discutiendo con su amigo porque se había enterado de la relación que tenía con Erika, pero que esta discusión no había sido muy violenta ni acalorada, que de hecho Christian se molestó un poco y decidió bajarse del vehículo y desde allí no supo más de él. Sin embargo, cuando la policía siguió interrogándolo con preguntas más directas, como si sabía qué le había sucedido a Christian o dónde había estado, fue en ese momento en que Pedro cambió la historia, diciendo que en medio de la discusión él le había hecho un comentario sexual acerca de Erika, lo que hizo molestar a Christian, y este respondió: ¿sabes qué? Tal vez sí deberías matarte. Acto seguido, Pedro cuenta que lo golpeó en la cara y que lo bajó en la mitad del camino. En mitad de esa declaración se puede ver la primera contradicción de lo que él estaba diciendo. Evidentemente, tras aquel interrogatorio, la policía tuvo grandes sospechas de Pedro Bravo, por lo que la misma noche buscaron conseguir una orden judicial para allanar su residencia y examinar su automóvil. Al entrar a aquella habitación, las autoridades pudieron conseguir algunas pertenencias de Christian. Entre ellas pudieron encontrar la mochila que estaba dentro del closet, pero también cuando analizaron el vehículo pudieron encontrar restos de sangre, como también vómito. Estas dos cosas coincidieron perfectamente con el ADN de Christian. Aparte de ello, también se encontró un plástico con píldoras para dormir. También habían restos de piel en el cinturón de seguridad del asiento del acompañante y también rastros de tierra caliza dentro del vehículo, lo que automáticamente hizo pensar a los investigadores que Christian había sido enterrado. Las autoridades también analizaron el celular de Pedro. Allí pudieron llegar a la conclusión de que este sujeto había encendido la linterna unas 9 veces por alrededor de 48 minutos. Aparte de eso, también se pudo demostrar que el teléfono había estado en modo avión. Con toda esa evidencia, interrogaron nuevamente a Pedro, quien esta vez volvió a cambiar la historia. Dijo que la pelea había sido bastante fuerte y violenta y que por último lo había pateado fuera del auto y que este luego se fue. La policía fue entonces al lugar donde Pedro dijo que había dejado a Christian, pero en el lugar y en los sitios aledaños no había ningún rastro. Incluso con perros de búsqueda no se pudo detectar ningún indicio de que indicara que ambos habían estado en ese lugar aquella noche. Fue así como finalmente el 24 de septiembre Pedro Bravo terminó siendo arrestado, pero bajo los cargos de haber privado de atención médica a su víctima, porque se había encontrado vómito y sangre en su vehículo. Más tarde, la policía citó a la población general a unirse como voluntarios a la búsqueda de Christian Aguilar, y también instó a los dueños de tierras, tanto como privadas y comerciales, que tuvieran tierra caliza en sus propiedades, que buscaran signos de que dicha tierra hubiese sido removida o de algo enterrado en el lugar. Las comunidades de Gainesville y gran parte de los habitantes de Miami se unieron para encontrarlo. Su búsqueda duró unos 22 días en gran parte de la ciudad universitaria. También en la rueda de prensa, la policía extendió las condolencias a la familia Aguilar. Esto básicamente demostraba o quería indicar que probablemente no iban a encontrar a Christian con vida. La policía continuó con su investigación y encontraron así el diario de Pedro, donde pudieron constatar que su obsesión con Erika era mucho más profunda de lo que nadie hubiera pensado, que sabía de la relación de Christian y Erika desde hace bastante tiempo y que estaba determinado a acabar con ese problema. También fueron halladas unas facturas del 19 de septiembre de 2012 en las que Pedro Bravo había ido a Walmart y había comprado cinta de embalaje, bolsas plásticas y una pala, las cuales fueron compradas un día antes de la reunión entre los dos chicos. También se encontró en su historial de búsqueda del celular asesinatos sin resolver, tipos de suelo, píldoras para dormir,
cómo preparar cloroformo y también coartadas. Pedro Bravo terminó siendo acusado formalmente por la policía local, aun cuando no habían encontrado el cuerpo de Christian, pero para el 12 de octubre de 2012 es cuando el cuerpo de Christian Aguilar fue localizado a 1.200 kilómetros al oeste de Gainesville. Al examinar el cuerpo, los forenses pudieron determinar que había sido drogado con pastillas para dormir y luego había sido ahorcado con el cinturón de seguridad. El juicio a Pedro Bravo comenzó en agosto de 2014. Para ese momento, Pedro tenía 20 años de edad. Mientras estuvo en la cárcel esperando su juicio, Pedro estuvo encerrado con Michael Angelo, un muchacho de unos 23 años de edad, miembro de una pandilla quien también esperaba juicio. Tal parece que aunque Pedro mantenía su declaración de inocencia ante la policía, éste le contó al otro reo, con lujos y detalles, cómo le había quitado la vida a su amigo. Lo que le contó básicamente es que Pedro había tomado una Coca-Cola y allí había colocado varias pastillas para dormir. Se la ofreció a Christian y Christian se lo tomó. El chico al principio estaba un poco inconsciente, adormilado, pero de pronto empezó a vomitar y a ahogarse con su propio vómito. A raíz de eso es que Pedro toma el cinturón de seguridad y empieza a ahorcarlo. Esto, a pesar de que suena muy descabellado, creo que una de las cosas que me eriza la piel es que Pedro Bravo empezó a tomar el tiempo de cuánto le iba a tomar acabar con la vida de su amigo y finalmente este dice que duró unos 13 minutos para poder darle muerte a Christian. De esta manera fue como Michael Angelo, el otro reo, terminó siendo un testigo principal en el juicio de Pedro Bravo. I think originally he said that he was going to try to poison him with a mixture of sleeping pills and pesticide. And mixed with soda or something, like I guess soda. And his backup plan was to have a knife, to cut his throat in case it didn't work. Por otro lado, la defensa trató de alegar que todas las píldoras halladas en el carro de Pedro eran para sí mismo, porque a fin de cuentas era Pedro quien quería suicidarse por lo devastado que estaba, luego de haber terminado con Erika y de haberse enterado que ahora salía con su amigo. La defensa también explicaba que Pedro le golpeó en la nariz y comenzó a sangrar, pero como estaban lejos de casa, ambos volvieron a subir en el carro, y fue esta la razón por la que fueron encontradas algunas manchas de sangre en la alfombra del vehículo. Luego este lo bajó del carro, y lo que sucedió luego no era responsabilidad de Pedro Bravo. Pero esta explicación que estaba dando la defensa, el jurado no la creyó en lo más mínimo. Después de 9 días de testimonios y más de 1,000 piezas de pruebas de ambos lados, el jurado, conformado por 8 mujeres y 4 hombres, deliberaron durante más de 3 horas y concluyeron que la muerte de Aguilar no había sido un accidente. Pedro Bravo fue encontrado culpable de asesinato en primer grado, secuestro, envenenamiento, manipulación de evidencia física, dar falso testimonio en juicio, dar falso testimonio en la investigación y por último, transporte y tratamiento impropio de restos humanos. Terminó siendo sentenciado a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional por el crimen de asesinato y más de 40 años adicionales por el resto de los cargos. Al escuchar la sentencia, Pedro también dio sus últimas palabras y dijo que no le importaba lo que pensara el resto de las personas. Él sabía muy bien en su corazón lo que había pasado y sabía que él no tenía nada que ver con la muerte de Christian Aguilar. Y de esta manera fue como finalizó el caso. Había muchísimas pruebas, muchos testigos, muchas personas se presentaron a declarar. En este caso estuvo también Erika hablando de su relación con Pedro Bravo y de también la inestabilidad que él había tenido después que ellos rompieron. También la familia por parte de Christian Aguilar se mostró muy afectada. Evidentemente estaban llorando, estaban devastados y a pesar de que se había hecho justicia, nada de esto podía devolver la vida de su hijo Christian. Después de todo, no fue una sola familia la que quedó devastada, puesto que la familia también de Pedro Bravo estaba sufriendo.
Al principio, cuando se estaba realizando la investigación, el padre de Pedro Bravo había declarado, de hecho había hablado públicamente, diciendo de que su hijo no tenía nada que temer y que sabía que su hijo no le había hecho nada malo a su amigo, que de hecho él le había preguntado y confrontado a su hijo si tenía algún tipo de información, y en ese momento Pedro Bravo le dijo a su padre que él jamás se atrevería a hacerle algo malo a su mejor amigo. Hasta ese punto él estuvo sosteniendo su inocencia y estuvo engañando incluso a su familia de lo que realmente había sucedido. Y bueno amigos, así finaliza el caso del día de hoy. Y como siempre les digo, me gustaría más que nada saber la opinión de ustedes con relación a este nuevo caso. Es un caso muy lamentable, donde podemos ver tantas vidas rotas, tantas vidas devastadas por la decisión o por el mal comportamiento y también la inestabilidad psicológica de una persona. Y para despedirme les voy a pedir de todo corazón que se suscriban a este canal si todavía no lo han hecho, y de esa manera me estarían apoyando un montón. También les voy a estar dejando en pantalla todas mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. Yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.